¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Bueno, les cuento que yo soy Mario Testa, soy médico de profesión, aunque en realidad me hubiera gustado hacer otra cosa. Cuando yo ingresé, estoy hablando del año, tenía 18 años, o sea que era el año 43, 1943 ingresé en medicina. ¿Y qué pasaba? La fuga estaba prohibida y entonces creamos un grupo estudiantil que se llamaba Junta Ejecutiva de Medicina, que pintábamos las paredes, que era con lápices, una bota y la tachábamos, una bota tachada, ¿no? Este era el símbolo de este grupo. Y bueno, ahí empezaron las primeras, hubo una ocupación de la facultad, nos metimos adentro, en fin, todas estas historias. Había un problema, en esa época no había residencias en los hospitales, todavía no se habían creado, y entonces el aprendizaje de la medicina práctica se hacía en las guardias de los hospitales. Es decir, las materias teóricas y los prácticos están muy bien, pero aprender medicina tratando enfermos, qué sé yo qué, que venían, decía me duele acá, qué sé yo qué, había que examinarlos, en fin. Eso se hacía en las guardias de los hospitales. Y había un problema muy serio, y es que los hospitales estaban en manos de hombres que eran generalmente tipos de pensamiento de derecha. Y en consecuencia ahí había un problema, porque en las guardias no entraban ni mujeres ni judíos. O sea, que resolvimos entonces que teníamos que conquistar para nosotros, para el grupo nuestro, la guardia de un hospital. Entonces, después de muchas deliberaciones, elegimos el Hospital Fiorito, en Avellaneda. Hospital Fiorito en Avellaneda porque era una barriada de trabajadores muy populosa, donde había mucho movimiento, donde había muchos problemas, en consecuencia era una buena guardia para... Entonces lo que hicimos fue una táctica, esta fue una táctica casi diría, de guerrilla, porque comenzamos a pedir ingreso individualmente a la asociación de practicantes, que era la que manejaba esta situación del ingreso o no a la guardia, a través de nombres que fueran insospechables. Entonces, Terencio Gioia, ¿quién le va a negar a Terencio Gioia? Héctor Montes de Oca, nombre de calles, no había nada que discutir. Luis Horacio Vero Campos, dos apellidos de Comprosapia, qué sé yo. Y así entro yo también, Mario Testa, que no era ningún nombre conocido ni nada por el estilo, pero por eso mismo. Hasta que conseguimos tener en nuestras manos, veníamos de la trenza de las asambleas en la Facultad de Medicina, teníamos mucha práctica de trenzar una asamblea, conseguimos entonces apoderarnos de la Asociación de Practicantes, a través de una maniobra muy espectacular, que fue que un buen día los muchachos, la comisión directiva, agarró la guita que había en la caja y se fueron una noche al Tabarís. Y se gastaron la guita con las mujeres del Tabarís. Entonces, al día siguiente, bueno, un pequeño escándalo. Bueno, muchachos, ustedes saben cómo. Sí, sabemos, olvidémonos del asunto. Pero miren, entonces, para que terminemos con este asunto, lo que tienen que hacer es aceptar esta solicitud de ingreso a la asociación. Sí, cómo no, decime, ¿quién es? Herz Mordoqueo Gerchenfeld, ahí se acabó. Ahí se acabó. Ahí les rompimos lo que no te puedo decir. Y entonces, a partir de ahí, la guardia fue nuestra. El siguiente secretario general fui yo. Por cierto que fue una época muy interesante, con algunas características que yo empecé a aprender ahí algo de cómo se organiza un hospital, porque los hospitales en aquella época había que ir a la madrugada para pedir un turno que a lo mejor conseguían y que lo atendían varias horas después. Era un escándalo.
Y nosotros, claro, éramos un hospital que en general trataba enfermos crónicos, pero lo que se hacía era que las personas llamaban por teléfono y se les daba día y hora como si fueran a una consulta privada. Venga el martes a las 4:45 y esperaba 5 o 10 minutos. Es decir, ese tipo de cosas. Había un director que era un médico militar que había cometido un delito muy grave estando en el ejército. Se había acostado con la mujer de un superior, lo cual no se debe hacer, como es obvio. Y entonces, y era un tipo fantástico, un tipo maravilloso. Era el único peronista que había en el grupo del hospital. Y una vez vino el ministro y nos dijo, bueno, yo sé que ustedes son todos contra, pero como trabajan muy bien, no los vamos a tocar. Ese era el ambiente de época, qué sé yo. Pero fue una buena época, fue una buena época, muy formativa desde el punto de vista del trato a los pacientes, ¿no? Ese famoso relación médico-paciente que nos ha causado tantas preocupaciones a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Yo hice materias en la Facultad de Ciencias Exactas, estudié álgebra y análisis, hice 2 años, inclusive llegué a dar examen con un personaje famoso que fue Misha Kotlar, que era un ruso, hijo de un militar ruso que se fue de Rusia cuando la revolución, porque era del ejército zarista, y que le enseñó a su hijo las 2 cosas que sabía, que era jugar ajedrez y matemáticas, y tocar el violín, con lo cual se ganaba la vida en los cafetines en Montevideo, hasta que vino acá a Buenos Aires, Misha Kotlar, y era tan bueno en matemáticas que lo nombraron profesor titular de la facultad sin haber entrado nunca a una universidad, nunca. Le pasó lo mismo que a Bertrand Russell, que tampoco nunca fue a la universidad y sin embargo fue. Entonces con Misha Kotlar yo tuve que dar examen de análisis matemático 1. Y me acuerdo un diálogo que me decía, ¿y cómo yo le voy a tomar examen a usted que es médico? Y Manuel le decía, a este preguntale porque este es médico, si no después cuando lo vas a ver. Participé entonces en las escaramuzas que hubo entonces entre la pelea de la libre y la laica, no sé si recuerdan eso. El gobierno, que era Arturo Frondizi el presidente, hermano de Ricieri, estaba a favor de la libre, nosotros estábamos a favor de la laica. Y entonces el asunto era que se enfrentaban 2 grupos en la calle, uno gritaban libre, 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 otro gritaba laica, laica, laica. Agotados los argumentos empezábamos las trompadas, claro. ¿Qué se iba a hacer? Bueno, ese era el ambiente de la época, pero como yo tenía problemas económicos, ya tenía los 2 hijos, mi mujer y los 2 hijos, resolví, ante la invitación de un amigo, ir a Venezuela. Y en Venezuela fue donde entonces retomé una actividad más académica. Y la cosa fue también un poco casual. Yo llegué en noviembre del 1960 a Venezuela por primera vez y me encontré en una fiesta de Navidad, en la casa donde yo vivía, de mi amigo donde yo vivía. Me encontré con un chileno que era ingeniero agrónomo, que era Jorge Ahumada. Y Jorge Ahumada había sido el director de los cursos que la CEPAL daba para los funcionarios de los países latinoamericanos, que en aquel momento era muy importante porque estaba comenzando, durante los años 60, eso había comenzado en los años 50 aproximadamente, en la década anterior, y estaban comenzando los que se llamaban los diagnósticos económicos de los países. La CEPAL hacía un informe económico, en ese momento empezaban con los informes económicos, y había toda una formulación que era muy importante, porque estudiaban los países desde un cierto punto de vista, que después
quisiera comentar. Pero, bueno, nos encontramos con Jorge Ahumada en esa noche y nos caímos bien mutuamente. Él era un hombre un poco mayor que yo, no mucho mayor que yo, algunos años. Yo tenía 30 y algo, 32 o algo por el estilo, y él estaría en los 38, tal vez, o alguna cosa así. Pero nos caímos muy bien, entre otras cosas porque los dos nos gustaba mucho el vino y las mujeres. De esto último ya no me acuerdo bien por qué, pero eso es otro problema. Así que Jorge Ahumada me invita, me dice, ¿por qué no te venís? Yo te consigo una beca. Y efectivamente, él comenzaba, la semana siguiente comenzaba un curso en un lugar que se estaba creando en ese momento, que era el Centro de Estudios del Desarrollo, en dependencia de lo que era la Cordiplan, la Junta de Coordinación y Planificación uno de los primeros gobiernos democráticos que hubo en Venezuela después de 40 o 50 años de dictadura, con Rómulo Betancourt de presidente. Que nosotros teníamos discusiones en ese momento, estoy hablando del año 1961-62, que fue el periodo que yo cursé, 61, 62, 63, un cacho del 63 también, y teníamos discusiones con economistas de muy alto nivel, con sociólogos de muy alto nivel, con qué sé yo, tipos que sabían de esto, con matemáticos, y con economistas, con politólogos. Me acuerdo que Perry Anderson, por ejemplo, aparecía de vez en cuando por CEN, un tipo de primer nivel mundial, pero muchos otros. Y que los temas que se discutían entonces son temas que hoy están en la primera página de los diarios. Es decir, 50 años después, o algo por el estilo, estas cosas que dice la Mercedes Marcó del Pont desde el Banco Central, o qué sé yo, o toda la discusión sobre el keynesianismo o el no keynesianismo, si la oferta o la demanda, si el mercado o no el mercado, todo esto era discusión cotidiana para nosotros. Entonces lo aprendimos muy antes que estuviera en la discusión pública. Por eso fue una formación muy rica y muy importante. Pero uno de mis buenos profesores en aquella época fue, por ejemplo, Carlos Matus, tipo que había sido ministro de Salvador Allende y que había pagado caro sus culpas. Fue presidente del Banco Central y fue ministro de Economía. Y digo que pagó caro sus culpas porque tuvo 2 años preso cuando llega Pinochet y sus muchachos. Y se pasó 1 año en una isla del sur de Chile. La isla Dawson. Claro, claro. Y después estuvo otro año en lo que él llamaba el seminario de Ritoque. El seminario de Ritoque porque había varios economistas ahí con los cuales discutían los temas que después se transformaron en una de sus propuestas más interesantes. Bueno, en fin, lo que hizo después, a lo largo de toda su vida, después de estar preso, fue trabajar sobre el mismo tema que era lo que él llamaba la planificación estratégico-situacional o planificación de situaciones, en fin. Y yo compartí con él. Él primero fue docente mío, él fue uno de los que me enseñó matemáticas, junto con otros chilenos y argentinos, por cierto. Ahí estaban Darío Pavés, que fue también ministro de Planificación de Salvador Allende, y uno de los tipos más torturados cuando estuvo preso después por el señor Pinochet, gran amigo mío, un tipo encantador, ya fallecido. Pucha, no queda nadie entonces. Entonces con Matus discutíamos estos temas.
y coincidíamos en muchas cosas. En una ocasión, Hugo Spinelli, que es uno de los muchos jefes que yo tengo, escribió cuando estaba cursando algún curso en Río de Janeiro, escribió un artículo comparando los trabajos de Matus con los míos. Y encontró una enorme cantidad de coincidencias, toda la cuestión en un montón de cosas, en aspectos epistemológicos, en aspectos metodológicos, en la interpretación de los fenómenos, en fin, hizo un paralelismo, un artículo muy interesante, donde encuentra que sin haber copia de uno a otro, o de otro a uno, hay una enorme coincidencia en la conceptualización de los temas. Frente a los mismos problemas se hicieron las mismas preguntas. Esta fue la respuesta. Yo tengo una gran admiración y respeto por la obra de Matus, pero esto lo he discutido con él a calzón quitado. Yo digo que él normatiza demasiado la política, ¿no? Digamos, le da como un cierre, como si fuera un tema, digamos, muy objetivo y científico, y que entonces él lo resuelve en base a formulaciones metodológicas que yo no comparto. Y yo decía que esta diferencia se debía básicamente a que él siempre se consideró como un dirigente de primer nivel de procesos transformadores, cosa que es cierto. Él fue ministro de Salvador Allende, joder, casi nada. Y yo siempre me consideré un militante de base, tipo que aportaba desde la calle. Una vez escribí un artículo que se llama La Plaza, y decía esto, ¿no? de que es desde la plaza donde yo entiendo que hay que iniciar los procesos de transformación. Y él mismo entendía eso, entendía bien, y citaba mucho aquel famoso diálogo que tiene en algún momento Garrincha con el DT de Brasil en un partido que jugaban con los rusos. El DT viene y les explica una de esas jugadas de pizarrón. Vos venís por acá, pateás al centro, se la pasás acá a la derecha, el otro la tira para acá, y yo de cabeza entras y metes el gol. Entonces Garrincha está escuchando esta explicación del director técnico sobre cómo hay que jugar, qué jugada hay que hacer y qué sé yo qué. Y entonces de repente se levanta y ¿qué pasa? ¿Ya hablaron con los rusos? Claro, como si... hay que considerar... Claro. Entonces, y él, Matus conocía esto y citaba mucho este cuento de Garrincha, pero era muy difícil hablar con Matus. Matus estaba muy montado encima de un pedestal muy alto. Yo digo en algún momento en uno de mis libros, mire, usted puede hacer planes o puede no hacer planes. Lo que no puede es no pensar estratégicamente. Este es el tema. Es decir, hay que pensar estratégicamente, quiere decir, para mí el pensamiento estratégico es un pensamiento sobre el poder. Es decir, ¿cómo es esto del poder? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Cómo se juega esta cuestión? También Matus habla de esto, también Matus y habla de cómo acumular poder y de cómo usar el poder y qué sé yo. Es decir, hay un tema que es muy común, que los dos tratamos, pero con estas matices de diferencia, de que yo pienso que él exagera en cuanto al entramado de estas cuestiones. Hay otra cuestión que a mí se me ocurre. Yo digo, yo siempre digo que mi pensamiento es muy latinoamericano. Y entonces que está muy pegado a los procesos que yo conozco de América Latina. Y lo que yo conozco de América Latina es que todo es muy flan, todo se mueve muy para cualquier lado en cualquier momento.
Muy distinto a lo que yo podría pensar si fuera europeo, donde está todo tan entramado que vos movés algún casito y se te desarma todo. Entonces, a esto yo llamo la dependencia cultural, el no poder independizarse de esa cuestión y pensar como un tema propio. Una vez le oí decir a Arturo Connell, que fue director del Banco Central, formaba parte del directorio del Banco Central, otro economista que también participaba en estas cosas del CENDE, le oí decir en Venezuela, cuando le hicieron una pregunta sobre la economía venezolana, y dijo, en realidad a mí me resulta difícil responder esa pregunta, porque yo soy de un país que cría vacas, no que produce petróleo. Entonces, este es digamos, el estar atado a una cosa que es la propia de uno, ¿no? A mí me pasa esto mismo, yo sé pensar en argentino. Me siento muy latinoamericano, entonces yo hablo de nosotros los uruguayos, nosotros los paraguayos, nosotros los bolivianos, fenómeno. Y entonces cuando yo empecé a trabajar en esto, cuando escribí mi primer trabajo, pensaba en términos médicos, directamente, con un poquitito de aplicación epidemiológica, en fin, qué sé yo. Muy poco, pero en términos médicos clínicos casi diría, ¿no? Cuando gana las elecciones el tío Cámpora y nombra a Rodolfo Puigros interventor en la universidad, Rodolfo le pregunta a nuestro amigo común Arnaldo Torrens y quién ponemos en la facultad, y Arnaldo le dice, me señala a mí. Entonces Rodolfo me llama, Mario, tenés que hacerte cargo. Bueno, está bien, Rodolfo. Entonces me hice cargo. Y fue también un periodo muy rico, porque fue una dirección colegiada, la de la facultad en ese momento. Yo tenía unos 20 colaboradores inmediatos de diversos lugares, el hospital, la escuela de enfermería, la escuela de salud pública, qué sé yo, los secretarios, y todos los días manteníamos una reunión que duraba entre 3 y 4 horas, donde cada sector tenía que explicar los problemas que tenían y todos los participantes en la reunión tenían obligación de intervenir desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del manejo de los estudiantes. Y entonces, si había consenso, esa era la decisión y el siguiente paso era vos te encargás de esto. Si no había acuerdo, yo decidía. Y entonces designaba también. Y cada responsable tenía que darme cuenta de cómo se manejaba la cosa. Fue una experiencia muy rica en ese sentido, una experiencia organizativa, administrativa, que para mí era muy novedosa, porque era la primera vez que nos manejábamos en una forma colegiada, en una forma así, conjunta. Así que fue también una cosa muy rica. Pero después se acabó. Después que lo mataron a Rucci, nos quedamos sin espacio. Y ahí yo me vi obligado a renunciar, presionado por las dos tendencias que me querían cada uno para su lado. La agrupación Lealtad era una, para el lado de Perón, y los Montoneros del otro, cosa que no. Rechacé ambas invitaciones cordiales, digamos. Y así fue que me fui para Brasil, porque tenía en ese momento ya de antiguo una invitación que me había hecho un brasileño, Ezio Cordeiro, médico. Ahí fue donde empezó mi vinculación con el movimiento sanitario brasileño, porque en ese momento crearon una organización que se llamaba CEBES, Centro Brasileño de Estudios de Salud. Casualmente, cuando estaba en Venezuela, con otros amigos habíamos creado un CEBES,
Centro Venezolano de Estudios de Salud, el mismo nombre, solo cambiando la B corta por B larga. Y entonces publicaba una revista que se llamaba Salud en Debate. Entonces, para el primer número de esa revista me pidieron que les diera algún artículo mío, cosa que hice, de lo cual me arrepiento porque era un artículo muy malo. Bueno, pero no importa, pero el acuerdo que habían llegado, que Nina me explicó cuidadosamente, ellos tenían un director formal, que no intervenía para nada, que era un tipo del partido Arena, que era un partido de los militares, directamente. Pero había un acuerdo. Decía, el acuerdo era que nosotros, dentro de la escuela, de la Facultad de Medicina, podíamos decir lo que quisiéramos, siempre que no usáramos malas palabras como marxismo, me explicó Nina, sino que vos decís método histórico estructural y todo el mundo va a entender marxismo, no hay ningún problema, pero no hables de marxismo. Esta idea de que cuando uno piensa un problema, el tema de salud, por ejemplo, lo tiene que pensar de una manera que sea explicativa de lo que pasa. Entonces, para pensar explicativamente, hay que usar lo que yo llamo categorías analíticas. Y la categoría analítica es una categoría que uno abstrae de la observación de la realidad. Por ejemplo, la categoría clase social. La categoría clase social no es un invento de los comunistas o de Marx, como pensarían los militares argentinos, sino que es una observación de Marx que observa la sociedad y dice, hay división en clases. Es decir, es una categoría que se le impone al observador, como una categoría que está en la sociedad o que está en el fenómeno. En cambio, el concepto operacional es un concepto que sirve para manejar cosas, pero no para entender lo que pasa. Si yo digo cama de hospital, me sirve para manejar cosas. Vamos a aumentar la cama de hospital, la vamos a disminuir o la vamos a redistribuir. Pero no me sirven para explicar lo que pasa en la salud. Este es el tema. A esta diferenciación entre categorías analíticas y conceptos operacionales es esto de que la categoría analítica no la puedo inventar. Yo puedo inventar conceptos operacionales, pero no puedo inventar categorías analíticas, porque están en el fenómeno que yo quiero explicar. Hay un caso muy interesante, el de Ludwig Fleck, un epistemólogo polaco, que es médico, o era médico, no sé si se murió, y estaba estudiando el diagnóstico serológico de la sífilis en algún momento. Y en un libro que escribe, que se llama Análisis y desarrollo de un hecho científico, él pone un ejemplo de esto mismo, de categorías analíticas y conceptos operacionales, que los llama de otra manera, los llama conocimiento activo y conocimiento pasivo. Conocimiento activo es el que él inventa. Y pone el siguiente asombroso ejemplo. Dice, por ejemplo, si yo miro las series atómicas, sé que le puedo poner al hidrógeno, decir que el hidrógeno tiene peso atómico 1. Aunque como nadie ha pesado un átomo hasta ahora de nada, que yo sepa, es un invento. Pero dado ese invento, yo tengo que deducir necesariamente que el peso atómico del oxígeno es 16. No puedo inventar los dos, puedo inventar uno solo. El otro se me impone porque está en la realidad. Entonces, esto lo pone como ejemplo de estos dos tipos de categorías que yo utilizo. Y así es como, digamos, como no se puede inventar, aparece como iluminación el tipo que se mete en la bañadera y dice, ¡eureka! Lo encontré, ¿no? Es decir, descubrió que el desplazamiento del agua era el mismo que la masa de su cuerpo, bla, bla, y así encuentra una de las leyes básicas. A mí me pasa lo mismo con el descubrimiento de la categoría poder. No es que yo le invento la categoría poder, es que se me impone desde la observación de los hechos que estoy mirando
atentamente que pasan en el terreno de lo que es mi profesión, que es trabajar sobre la cuestión de salud. Y entonces, sobre esto vamos construyendo. Después se va construyendo de diversas maneras. Bueno, poder, qué tipos de poder, de qué manera, cómo se relacionan dos personas para que una tenga poder y otra no, etc. Es decir, uno va desmenuzando esta categoría para encontrarle todas sus características, etc. Y es así como vamos desarrollando esta cuestión. Van generando sucesivas agrupamientos, yo diría sucesivos sujetos, que van intentando hacer una cosa, que es introducir temas de debate en la agenda del Estado. Y esta es mi definición de qué es un sujeto social. Yo digo, un sujeto social, o un actor social, si ustedes quieren, es aquel que consigue introducir temas de debate en la agenda del Estado. Y es con esta concepción que después los brasileños pasan a un tercer nivel de agrupación, que lo llaman el partido sanitario, que no es un partido formal, pero que sí reúne una serie de agrupaciones en todo Brasil, que llegan entonces al 8º Congreso de Salud en Brasil, y después a la Asamblea Constituyente, e imponen esta consigna que es la salud como deber del Estado y derecho del pueblo. Es decir, esta es la construcción, y esta es la construcción en la que nosotros también vamos participando, digamos, desarrollando teoría en base a esta práctica. Mejor dicho, esta interrelación entre teoría y práctica que se va haciendo una rueda permanente para ir generando estas cosas. Esto me lo contó Jorge Ahumada, que una vez lo había ido a ver al presidente Franklin Roosevelt. Y entre otras cosas le había contado que lo habían ido a ver delegaciones de la AFL-CIO al presidente, es decir, de los sindicatos principales estadounidenses, para que el presidente hiciera alguna cosa, no me acuerdo qué era, que tomara alguna decisión con respecto al trabajo, no sé qué. Y la respuesta del presidente Roosevelt fue: oblíguenme. Es decir, movilícense de manera que yo no tenga otro remedio que hacer lo que ustedes quieren que haga. Porque si sabe que si parte de él solamente, está perdido. Está perdido. Y yo he visto situaciones de ese tipo, ¿no? De que la cosa tiene necesariamente que partir de abajo. Creo que es Citarrosa, que tiene una canción que se llama Crece desde el pie. Montes Claros es una ciudad de unos 200.000 habitantes en Minas Gerais. Y ahí había un centro de salud que yo fui a ver en una oportunidad, enviado por la OPS, donde había un tipo muy notable, un muchacho, se llamaba Francisco de Asís Machado, médico, que tenía una serie de personas que trabajaban con él, médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, había de todo. Y lo que ellos hacían era hacer asambleas de población, reunían grupos de población, a los cuales, utilizando el método de Paulo Freire, de extraer de ellos los conocimientos con respecto a... Entonces venía y decía, bueno, muy bien, a ver, aborto, ¿qué saben de aborto? Y ahí empezaba la gente a hablar de lo que sabía de aborto, bien o malo, y así iban construyendo una cuestión que terminaba en algún tipo de propuesta. Yo me acuerdo que fui a ver este centro de salud de Montes Claros, enviado por OPS, y me hice muy amigo de Francisco de Asís Machado, Chicán lo llamaban, que me enseñó dos cosas. Una fue tomar cerveza con guía,
porque él, antes de tomar cerveza, tomaba la guía, que era un vasito de cachaza, ¿no? Para que fuera la guía de la cerveza, para que supiera por dónde tenía que ir. Y después tomaba cerveza. Y la otra fue lo siguiente, decía, lo importante no es a dónde se quiere llegar, sino lo importante es desencadenar un proceso. Es esta toda cuestión que yo tengo una discusión con mis alumnos siempre sobre que la planificación comienza con la imagen objetivo. Yo digo, no, eso, si usted quiere tener imagen objetivo, téngala, a mí no me interesa. Lo importante es cómo desencadenamos un proceso, cómo empezamos a hacer algo, a hacer cosas. Y para empezar a hacer algo tenemos que modificarnos nosotros. ¿Cómo empiezan las madres de Plaza de Mayo? Se ven las caras y dicen, ¿y a vos qué te pasa? Y yo perdí un hijo, y vos y mi hijo está preso, y vos qué tenés, qué sé yo. Y entonces hagamos algo. Ese es el proceso que desencadenan. Y terminan con la Eve de Bonafini diciéndole a Néstor Kirchner no tenés que pagar la deuda. Néstor Kirchner baja la cabeza y... Esta es la construcción de un sujeto social. Esto es lo fundamental del asunto. Porque tal vez en Bélgica o en Noruega se puedan instalar imágenes objetivos porque tienen... Una vez me encontré con un muchacho holandés, muy bueno, un demógrafo extraordinario, Wim Dirksens. Se había ido a Centroamérica, andaba por El Salvador, no sé por dónde. Wim, ¿qué haces vos en El Salvador? Vos que sos holandés. Sí. Y mirá, lo que pasa es que allá en Holanda está todo hecho. Si uno quiere trabajar en demografía, tiene que hacer demografía del siglo XIV o alguna cosa por el estilo. Todo lo demás está listo ya. En cambio acá no hay nada hecho, hay que hacer todo. Entonces, esta es la gran diferencia que yo señalaba antes también. Ahí está todo ajustado. Acá está todo disparramado. Entonces tiene mucho más potencial para construir acá que allá. Esto es lo que muchas veces no sabemos percibir nosotros, y es lo que yo llamo dependencia cultural, ¿no? En fin. Pero lo que quería decir con esto es que esta idea de crece desde el pie, que dependerá, es decir, está bien, yo puedo tener un proyecto siendo el presidente de la nación. La señora presidenta esta parece que saca todos los días alguna cosa de no sé dónde. Pero si no se trabaja por abajo, es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, perdón, yo hablo de dos aspectos. Yo digo que nuestros países son cementerios legislativos. Hay muchas leyes, la mayoría de las leyes que no se cumplen nunca. Empezando por la ley del presupuesto, que esa no se cumple nunca, jamás. Entonces, hay dos conceptos ahí que hay que separar. Uno es el de legalidad, lo que está escrito en la norma. Y otro es la legitimidad, es lo que tiene una base social de apoyo firme con la cual se puede vencer a un enemigo. Porque esto de que nos quieren hacer creer que lo de la crispación y que estamos peleados y que la vida es una pelea permanente, las contradicciones y conflictos no van a desaparecer jamás. Lo que yo puedo hacer es usar la contradicción o el conflicto para joderme la vida o para salir para adelante. Si yo me jodo la vida, me pongo neurótico o psicótico. Si salgo para adelante, me pongo sujeto político, sujeto científico, sujeto artístico. Esta es la cuestión. Pero pensar que se pueden eliminar los conflictos o las contradicciones es una ilusión muy, muy pobre, no tiene gollete, ¿no? Cuando uno quiere hacer una reforma que no modifica mucho la estructura de poder, yo lo digo cuando hablo de los proyectos de transformación, si no alteran mucho la distribución de poder, bueno, yo puedo negociar, yo quiero instalar una guardería en el hospital para que las enfermeras puedan dejar a los chicos y trabajar, que yo qué, bla, bla.
Pero resulta que eso le tengo que sacar el espacio a alguien porque no sé qué carajo. Negocio eso, bueno, qué sé yo, le damos un poco más de tal cosa, un poco, unas horas más de no sé qué, o una capacitación o lo que fuera, y se acabó el problema. Y tengo resuelto el asunto. Pero si yo le estoy tocando la distribución de poder en la sociedad, si yo estoy diciendo, bueno, a partir del 31 de diciembre no va a haber más sistema privado de atención médica. ¿Cómo hago para mantenerlo? Primero, ¿cómo hago para implementarlo? ¿Y cómo hago para mantenerlo una vez si consigo, si por ventura consiguiera implementarlo? Tengo que tener una tropa dispuesta a combatir con el enemigo para hacer eso. Yo digo, yo soy como el coronel Aureliano Buendía, que peleó 33 guerras y las perdió todas. Entonces, la próxima guerra que declare la quiero ganar. Entonces, para ganarla me tengo que preparar para ganarla. Tengo que tener la tropa propia, adiestrada, qué sé yo, que bla, bla. Etc. Esto es lo que yo llamo la construcción del sujeto social, que creo que es el punto central de mi pensamiento actual. Procesos previos de construcción de sujetos. Construcción de sujetos. Qué sé yo. La Cámpora, si querés, o el Partido Socialista, o lo que fuera. Pero un sujeto que sea un sujeto ideologizado, además, esto de lo que pide la descentralización es otra cansada, a mi modo de ver, sino que hay que tener esto, el ejemplo máximo para mí son Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en cualquiera de sus tres versiones, Un sujeto que se construye y se ideologiza y qué sé yo qué, y da batallas y sigue. Primero hay que construir la tropa. ¿Qué es lo más difícil? La tropa que va a dar la batalla. Porque batalla va a haber. Si modifican en serio cosas, va a haber batalla. La derecha no se deja así nomás. Y sabe de qué se trata. Yo digo en alguna parte de mi trabajo, hago la siguiente afirmación. Digo, la derecha usa el poder que tiene, y tiene mucho. Tiene poder de distintos tipos. Tiene poder económico, tiene poder político, tiene poder de conocimiento, lo que yo llamo poder de información. Usa el poder que tiene para organizarnos. Nosotros, los de abajo, tenemos poder solamente en la medida en que nos organicemos. Es decir, las lógicas son distintas. Entonces, si uno no entiende esa lógica, mete la pata. Mete la pata porque dice, bueno, yo ahora soy diputado nacional, entonces voy a hacer un proyecto de ley que transforme la sociedad. Se te van a reír en las barbas. Simplemente. Tan fácil como eso. Yo estuve en Rosario varias veces en estos congresos y hemos hablado muchísimo con Capielli, con el mismo Wiener, en varias oportunidades. Y coincidíamos en muchas cosas, en otras no. Yo le facilité a Wiener, cuando era secretario de Salud, el conocimiento de Fito Chorny, que fue uno de los que intervino en la cuestión de los hospitales, de cómo trabajar estas cosas. De manera que creo que... Y había también otra... Estoy tratando de acordarme el nombre de una mujer que se dedicaba a atención primaria, una médica. Ena Richiger, gracias. Que digamos que los temas ahí eran muchos de los que hemos estado conversando acá, algunos de los que hemos estado conversando acá, el tema de la participación, el tema de la democratización interna. Yo ahí soy muy enfático en algunos de mis trabajos cuando hablo de lo que llamo la doble barrera ideológica con respecto a la gente que trabaja en salud. Digo, hay una barrera ideológica que se cierra desde adentro, la cerramos nosotros desde adentro, diciendo la salud es un problema nuestro.
Y hay otra barrera ideológica que se cierra desde afuera, que es el de la población, que dice los problemas de salud son problemas de ellos. ¿No? O sea, ya no. Es decir, mientras eso siga así, ni modo. Entonces yo digo, hay dos cosas que hacer ahí. Una es democratización interna. ¿Cómo hacemos para ser nosotros más democráticos? Y entonces, qué sé yo, la gestión coparticipada, lo que les contaba de la facultad, más discusión interna nuestra de qué hacer y qué sé yo. Y la otra es participación externa. Busquemos a las madres de Plaza de Mayo, a las qué sé yo qué, a lo que fuera, que esté afuera y que entienda esta cuestión y que abrir esas barreras ideológicas no es para pelearse uno contra otro, sino para ver cómo hacemos para formar una cosa juntos, ¿no? Con el manejo de las contradicciones. Hay un capítulo que a mí me gusta mucho de lo que yo hice. Bueno, algunas de las cosas que hice no me gustan, pero algunas de las cosas que hice sí me gustan. Que es cómo manejo yo el tema de las contradicciones y conflictos. Y yo digo, siempre hay contradicciones y conflictos. El tema es cómo las usamos. Si las usamos para crecer y para fortalecernos o si las usamos para destruirnos. Yo puedo usar los conflictos con mi mujer para tirarla por la ventana o para tener una noche maravillosa. Cualquiera de las dos cosas. Es decir, depende, no sé bien de qué. Este es uno de los interrogantes que yo tengo, que no entiendo bien cuándo es que uno usa las cosas a su favor, lo que yo llamo usos positivos de las contradicciones y conflictos, o cuándo hace usos negativos de las contradicciones y conflictos. Yo sé que la neurosis y la psicosis es un uso negativo de las contradicciones. Sé que la violencia es un uso negativo de las contradicciones y conflictos. Ahora, ¿por qué en un momento se produce una cosa y por qué en otro momento se produce otra? Sé que el dedicarse a la ciencia, a la literatura, a la política, es un uso positivo de las contradicciones y conflictos. Pero ¿por qué en un momento una y en otro otra? Eso no lo tengo claro. Tengo alguna sospecha, pero no sé. Eso me gustaría dejárselo como tema a alguno de los que sigan, porque yo ya mucho no sigo, ¿no?